Bendito Señor que estás en gloria, te damos gracias por esta tarde tan hermosa, Señor, en la cual nos podemos acercar, Señor, delante de tu trono, del trono de la gracia, del trono de la misericordia, pero también, Señor, nos acercamos, Padre, a tu mesa para comer y para que tú, Señor, nos des el alimento que sustenta, el alimento que da vida, el alimento, Señor, que se transforma en nuestra vida, Señor, en energía, en fuerza, y que nos da gozo, que nos provee, Señor, todo lo necesario, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que la palabra pueda ser recibida y que pueda dar fruto abundante. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Diga amén conmigo. Amén. Muy bien. Bien, vamos a hablar de esto que tenemos en la pantalla, la iglesia de Sardis y la llave de la revelación. Así se llama el tema. Si usted suele tomar nota, pues este sería el título: Sardis y la llave de la revelación. Y para eso pues necesitamos ir definitivamente al libro de Apocalipsis para poder ver cuál es el mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias viene en función de las necesidades, viene en función de algo que hay que atender, algo que el Señor está insistiendo, y a cada una de las iglesias le da ciertos puntos en particular que deben de cuidarse. Pero debemos entender que cada uno de estos puntos que el Señor señala en cada iglesia corresponden a no solamente a la iglesia en particular, sino que a todas las iglesias. Y digamos, hay iglesias a las que le dice algo en específico, pero eso no quiere decir que las otras iglesias estén exentas o se mantengan al margen de lo que Dios está hablando a una iglesia en específico. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros que doctrinas de las cuales hemos estado platicando estos días se han introducido dentro de la iglesia de Cristo, y hay doctrinas que vienen específicamente señaladas por nombre. Por ejemplo, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, vienen señaladas específicamente, pero vienen también de una manera sugestiva, es decir, no clara dentro de la escritura. Y es, por ejemplo, lo que el Señor le habla a la iglesia cuando le dice: tienes ahí a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Entonces no es una doctrina en sí, pero si usted ve la actividad de Jezabel es enseñar. Entonces, de alguna manera sí está trasladando una doctrina, sí está trasladando una enseñanza. Entonces, sí debemos nosotros de ser muy cuidadosos y no solamente circunscribir a la actividad de una potestad a esa iglesia, sino que es para toda la iglesia de Cristo. Entonces, ahora nosotros entramos a ver la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis tiene algunas características especiales. Y acompáñeme al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, y vamos a ver cuáles son esas características que tiene la iglesia de Sardis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Aquí quiero hacer un alto, un momentito, para mostrarle, hermano, que la palabra siempre es dada a la iglesia a través de una delegación, a través de una cobertura, de una autoridad. Y en la iglesia de Sardis esto es un poquito más claro, porque por las características de la iglesia, que las vamos a ver más adelante, queda, hermano, de alguna manera muy claro la responsabilidad que tiene la cobertura de la iglesia en el trasladar la revelación y en el cuidar también de la grey de acuerdo a lo que Dios esté hablando a la iglesia.
Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces aquí hay 2 cosas que quisiera yo notar, hermano, y las voy a ir apuntando acá en la pantalla. Y es que cuando le habla al apóstol Juan, le dice: escribe al ángel de la iglesia. Entonces hay un mensaje que es trasladado a la cobertura de la iglesia, que es el ministro de la iglesia, que es el ministro que cubre esa iglesia. Lo otro es que le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No nos daría tiempo de analizar esto, pero yo sé que usted quizá ya lo domina un poquito. Con respecto a las 7 estrellas que representan los ministros, y eso es lo que dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Las 7 estrellas en mi mano derecha son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces también están representando a los ministros. Entonces aquí está hablando de cobertura, aquí está hablando de ministerio, aquí está hablando de ministros. Y otras características, voy a ir un poquito más adelante. Es que el nombre Sardis quiere decir príncipe de júbilo, quiere decir príncipe de alegría, y también se puede traducir como los que escapan o los que salen. Entonces, al hablar de príncipe, está hablando de principal, está hablando de una autoridad. Y luego de esto, si nosotros vemos que Sardis, y esto lo tengo aquí un poquito más adelante, vemos nosotros que Sardis es precisamente la quinta iglesia a la que le escribe. Ahorita lo vamos a ver. La quinta iglesia a la que le escribe, entonces también está señalando un número que representan los ministerios. Entonces aquí vamos a poner la quinta iglesia, que es Sardis. Ok. Mire todas estas características. En Apocalipsis 3:1 le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces es una iglesia que de alguna manera tiene jerarquías, pero esas mismas jerarquías lo han hecho entrar en un estado como de letargo. Yo le llamaría esto una especie como de religiosidad. Tienes nombre de que vives, pero en realidad tu condición no es una condición de una iglesia viva, sino es la condición de una iglesia muerta. Entonces ellos sí estaban de alguna manera metidos debajo de una autoridad, pero al final de cuentas eso se convirtió en ellos en una religiosidad en donde se establecían ritos por la misma autoridad que ellos tenían. Empezaron a recurrir a ritos, a costumbres, y que muchas veces se convierten también en reglamentos dentro de las iglesias. Entonces tiene un nombre de avivamiento, pero al final de cuentas lo único que representa es una estructura religiosa. Y de ahí es donde Dios saca la iglesia de Cristo, hermano, porque ese es el propósito del mensaje a las iglesias: despertar a cada una de ellas. Ok, vea esto. 7 iglesias a las cuales se le escribe el mensaje. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, Teatira, y la número 5 es la iglesia de Sardis. El número 5
Es un número que representa gracia, pero que está identificando precisamente 5 características, que es la característica apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que son los ministerios. Entonces por aquí es donde nosotros vamos a encontrar la clave, la llave de la revelación. Vea esto. Apocalipsis capítulo 3 verso 2. Ahí nos vamos a quedar, en Apocalipsis capítulo 3. Mire cómo le habla a la iglesia. Le dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, por eso es que se le llama una iglesia que dice que vive, pero está muerta. ¿Por qué? Porque tiene todas las características de una iglesia viva, pero en realidad lo que sucede es que es solamente la apariencia. Detrás de eso, detrás de esa apariencia, puede haber una estructura que haya matado realmente la manifestación de la vida de Dios en la iglesia, es decir, la manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cómo es de tremendo que una estructura religiosa puede apagar el mover del Espíritu Santo. Una estructura bien definida, una estructura en donde se defina claramente la función apostólica, que se diga exactamente qué es un profeta, qué es la función que cumple un evangelista, para qué sirve el ministerio pastoral, y que lo tengan hasta, hermano, hasta escrito en libros. Hasta, hermano, como que fuera una especie de letanía. Sin embargo, eso se convierte en un estorbo para la manifestación del Espíritu Santo sobre esa iglesia. Entonces aquí el Señor le da una clave a esta iglesia de Sardis, porque es una de las pocas iglesias que tiene esa característica y que no le dicen muchas cosas negativas, hermano. Pero oiga, la clave, aquí es donde la vamos a ir entendiendo un poquito. Y yo se lo subrayé ahí dentro de las cosas que el Señor le dice a esta iglesia. Primero, ponte en vela. Eso está hablando de vigilar. Ponte a velar. Ahorita vamos a explicar esto. Ponte a vigilar. Luego, afirma. Eso es lo que está diciendo aquí. Afirma las cosas que quedan. Y luego dice, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios, y acuérdate. Entonces ahí ya van 3 acciones prácticamente que esa iglesia tiene que tomar para poder entrar de nuevo en el fluir de Dios y en el avivamiento que Dios quiere. Porque Dios no viene por una iglesia muerta, sino que el Señor viene por una iglesia viva, una iglesia que palpite por Él y que esté ardiendo en amor por Él. Ok, acuérdate, eso habla de acordarse. Guárdate o guárdalo, eso habla de guardar. No es solamente recordarse, no es solamente saberlo, sino que es guardarlo. Y arrepentirse. Entonces,
características, y esta clave que el Señor nos da ahí va relacionada precisamente con 5 cosas: el vigilar, el afirmar, el acordarse, el guardar y el arrepentirse. Que eso es como un círculo virtuoso, maravilloso, que debería de estar presente constantemente en nuestras congregaciones, en la iglesia de Cristo. Es decir, un revisar constantemente. El vigilar habla de estar atentos. El afirmarse habla, hermano, de tener una doctrina establecida y sobre la cual nosotros estamos fundamentados. La palabra acordarse significa el saber, el retener, el tener, hermano, el entendimiento, porque básicamente el acordarse es simplemente el acordarse, es cosas que uno aprendió y que posiblemente necesita hacer memoria de ellas. No solamente dejarlas almacenadas, eso ya lo sé, sí, pero hay que repasarlo. Por eso a veces es importante volver a tomar la doctrina de corderitos otra vez. Por eso a veces es importante volver otra vez a los escritos que uno hizo al principio y repasarlos, estudiarlos, memorizarlos. Hay cosas que se van perdiendo en el camino y es necesario volver otra vez por nuestros primeros pasos. Aleluya. Bueno, el guardar, pues obviamente habla de tenerlo en nuestro corazón. Y una actividad preciosa que nosotros deberíamos de practicar constantemente, hermano, es el arrepentirse. Es arrepentirnos, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros necesita ser llevado al arrepentimiento. Cada uno de nosotros necesita estar constantemente revisando nuestra vida, y por eso es que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, venimos, hermano, a una situación en la que somos confrontados. Venimos a una situación en la que tenemos que analizar nuestra vida, y si hay algo que no está caminando adecuadamente, pues proceder al arrepentimiento, hermano. Yo creo que eso es parte de lo que debe hacer el creyente. Arrepentirse. Usted se arrepiente, usted tiene capacidad de arrepentirse constantemente. ¿Saben dónde se ve la capacidad de arrepentirse uno, hermano? En la capacidad que uno tiene de pedir perdón. Hay gente que no puede pedir perdón. Fíjese, quizá esto les sorprenda a muchos, pero hay gente que sí no tiene la capacidad de pedir perdón. Le dice a uno disculpe, le dice a uno mire, yo no quise hacer esto, le dice a uno de cualquier manera, pero nunca. Y le dicen a uno, perdóneme. Porque esa es una capacidad que solamente tienen los arrepentidos y los que pueden llegar a esa condición de arrepentirse. Ok, mire esto: vigilar, afirmar, acordarse, guardar y arrepentirse habla de una función ministerial. Entonces, aquí es donde vemos, hermanos, los 5 ministerios trasladando a la iglesia una clave para poder entender la revelación de Dios. Digamos, el canon bíblico fue escrito por casi 40 personas durante muchos años, hermano, pero no ha sido adecuadamente interpretado, no ha sido adecuadamente entendido, y la revelación no ha llegado completamente, precisamente porque no ha habido la aceptación de 5 ministerios dentro de la iglesia de Cristo. Los 5 ministerios sirven para abrir los ojos del entendimiento y de la revelación al pueblo. Aquel pueblo que no tiene 5 ministerios, que tiene 4, 3, 2 o 1, no va a comprender la revelación que Dios quiere.
van a tener una revelación parcializada. Pero mire, hermano, si teniendo 5 ministerios se va en un proceso de avanzar poco a poco en la revelación, imagínense ahora teniendo 4 o teniendo 2. Entonces hay una revelación que está vedada. El libro se cierra. Entonces viene el profeta, por ejemplo, ahí en el libro de Ezequiel, no sé si lo logra ver usted la cita ahí, pero traté de hacerlo así para que no se me durmieran y que estuvieran tratando de descifrar ahí qué quiso poner el pastor, ¿verdad? Por lo menos lo tengo entretenido ahí. Pero en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, habla, hermano, de la atalaya. Es algo que usted ha leído. De la atalaya que está viendo y que ve venir la destrucción y que lanza una voz de ayuda o de auxilio o de alerta. Y dice, viene el enemigo. Entonces el atalaya, hermano, es el que ve. El profeta es el que ve. Y nosotros necesitamos profetas que miren. Necesitamos profetas que tengan los ojos abiertos y que puedan ver las cosas que están viniendo sobre la iglesia de Cristo y que trasladen esa revelación al pueblo, o que trasladen esa revelación por lo menos al equipo ministerial. El apóstol es el que afirma, y por eso es que dice Efesios capítulo 2 verso 20 que nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. El ministerio apostólico es un elemento fundamental para poder entender la revelación de Dios. Es fundamental, hermano. ¿Por qué? Porque viene a afirmar. Y aquellas cosas que los apóstoles van estableciendo se convierten en una especie de dogmas. Por eso es que no cualquiera puede ser llamado apóstol, hermano. Y por eso es que a la iglesia de Éfeso le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Por qué? Porque antes de entrar, hermano, en el análisis de la revelación, debe probarse al ministerio apostólico. Porque el ministerio apostólico abre la puerta de la revelación, y un ministerio apostólico falso también abre una puerta, pero para una revelación que no viene de parte de Dios. Entonces hay que probarlos, y el Señor nos autoriza a nosotros a que los probemos, y hay una serie de pasos para ir probando el ministerio apostólico y muchas características. La vez pasada platicábamos alguna de esas que están en Efesios capítulo 3, en donde dice que nosotros seamos capaces de comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, es decir, 4 dimensiones que representan 4 dimensiones del ministerio apostólico. En el caso de la anchura habla, hermano, de la capacidad que tiene de cubrir iglesias. En el caso de la altura habla de una madurez. En el caso de la longitud habla de un recorrido ministerial. O sea, el apóstol no puede ser nombrado por un título que se obtuvo en internet y que le costó $2,000 o $3,000. Eso es lo que cuesta. Yo no sé si usted sabía. ¿No sabía? Le cuento. Entre $2,000 y $3,000 cuesta el título de apóstol. No sé cuántos se apuntan en la mesa de atrás ahí. Solicitudes. Es broma, hermano. No voy a pensar que es cierto. Entonces eso no puede ser obtenido así. Tiene que haber una longitud, debe haber un recorrido. Y además de eso habla de una profundidad. El apóstol debe ser probado por la profundidad. Es decir, ¿qué profundidad hay en el traslado de la doctrina, de la enseñanza? ¿Por qué? Porque cuando el apóstol tiene profundidad, entonces en esa profundidad es en donde pueden navegar los demás ministerios para ir a recoger las espigas y para sacar las verdades y trasladarlas y enseñarlas al pueblo de una manera digerida.
Pero entonces esas 4 dimensiones deben de probar, hermano, al ministerio apostólico. Deben de probarse. Entonces, en la iglesia de Éfeso sabía probar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque sabían que a través de ellos se abría una puerta de revelación. ¿Dice amén? Bueno, seguimos adelante entonces. El acordarse habla del ministerio de maestro. El acordarse, ¿por qué? Porque cuando uno habla de acordarse es por algo que uno sabe, que a alguno le enseñaron, que uno estudió, que uno oyó. Entonces eso es la función del ministerio magistral. Lo que tiene que hacer el maestro es constantemente estar recordando, estar enseñando la doctrina, estar trasladando la enseñanza. Y no, el maestro es llamado, hermano, a tirar bombazos. Oh, recibí una luz tremenda. Que el libro de Baruch es un libro inspirado. No, hombre, esa es una tremenda herejía. Ese maestro hay que ponerle cruz y calavera, hermano. Hay gente que le gusta estar escuchando a maestros que saber ni de qué son, hermano. Maestros de herejías, a eso les gusta estar escuchando, que se inventan cada cosa y no sé saber ni de dónde la sacan, hermano. Como dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. Sí, así dicen algunos, hermano. Hay de todo, ¿verdad? Ok, entonces el maestro es la función de acordarse, el pastor es la función de guardar. Es la función de guardar. Hermano, entonces lo que tiene que hacer el maestro es guardar, recibir la enseñanza, guardarla y trasladarla a sus ovejitas, cuidar a sus ovejitas, ministrar a sus ovejitas, es decir, una función nutricional, si se puede usar el término aquí, hermano. No sé si aquí en esta área de México se puede usar el término nutricional. Gloria a Dios. Aleluya. Dice gloria a Dios. Amén, amén. Muy bien. Y bueno, y la función de evangelista, que es una función maravillosa, hermano. Ahí está Lucas 3:3, le puse, ¿verdad? Porque esa era la función que hacía Juan el Bautista. Él venía anunciando un evangelio de arrepentimiento, ¿verdad? Como dijo aquel predicador, arrepiéntate, dijo. Pero esa era la idea, que se tenía que arrepentir. Hermano, el arrepentimiento es una función que nosotros tenemos que hacer constantemente, y por eso es que tenemos que estar recibiendo la administración de los 5 ministerios. 5 ministerios. Oh no, hermano, el evangelista ya no. Ahora solo recibimos doctrina apostólica, carne de mamut. Eso es lo que comemos aquí. No, hermano, no, hay que comer, y como decía hoy la profecía, hay que beber leche, lechita evangelística. Hay que bebérsela. Y bueno, y hay 5 leches, pero dentro de esa, la leche evangelística, es algo hermoso, hermano. La leche evangelística le habilita a uno sus piececitos para poder ir y compartir la palabra. Un corazón arrepentido traslada ese espíritu de arrepentimiento a otro. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que solo se para en la esquina y ya se le está convirtiendo a la gente, hermano. ¿Usted no ha visto gente así? No sé qué día me tocó compartir el cuarto con un evangelista, y entonces yo lo tenía que estar esperando, hermano. Porque a veces le decía, mira, ¿cómo te tardas? Y hombre, es que en el elevador me quedé orando por una mujer que iba ahí para arriba.
la que hacía la limpieza, la empezó a evangelizar, hermano. Íbamos a comer y le gustaba hablarle a los meseros, a todos, hermano, pero unas experiencias tremendas. Había una vez que nos atendió una señora y nos dijo: fíjense que yo no soy mesera. Que me llamen más tardecito, ahorita no he terminado todavía. Por favor. Yo no soy mesera, dijo la señora. Así que si yo los atiendo mal, no es mi culpa, dijo. Y se puso ahí a atendernos, y entonces el hermano le empezó a evangelizar. Y le dijo: lo que pasa es que tú no tenías tú tenías que estar adentro, pero Dios te puso aquí porque quería que estuvieras con nosotros y que aceptaras a Cristo. ¿Querés aceptar a Cristo? ¿Querés aceptar? Vaya pues, dijo. Hermano, esa es una función que tenemos que hacer, y una función que la iglesia de Cristo debe hacer. Entonces, metidos en estas 5 áreas, hermano, es donde Dios encierra el secreto de la revelación a sus siervos. Y si sus siervos reciben la revelación, la iglesia también es beneficiada. ¿Dice que sí o dice que no usted? Amén. Bueno, 1 Corintios capítulo 12 verso 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, eso es maravilloso, hermano, ver la función ministerial. Vamos a detener más adelante, primero Dios, si me da tiempo lo hacemos. Apocalipsis capítulo 3 verso 3 dice: por tanto, dice, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Eso se lo está diciendo a una iglesia que debería de estar vigilante. Es decir, una iglesia que debería de tener activo el ministerio profético y no solo de nombre. Por eso le digo, esta iglesia de Sardis está metida dentro de una estructura. Hay una estructura bien bonita, bien definida. Este es el apóstol, este es el profeta, este es el maestro, este es el evangelista, este es el pastor. Todo está bien definido. Pero no se mueven los dones. Pero el profeta tal vez fue nombrado y no designado de parte de Dios. Y entonces el profeta, ¿qué hace, hermanos? Mire, imagínense un profeta que no ve. Se inventa las cosas, ¿verdad? Se inventa las cosas. Así dice el Señor. Y empieza a pensar qué digo, ¿verdad? Es que está hablando muy callado el Señor, casi no le oigo. Y mientras está pensando a ver qué dice, ¿verdad? Mejor ya no dijo nada el Señor. Ay, no. Ese profeta sí hay que ponerle también cruz y calavera, hermano. Ese no ve, ese no mira, ese no mira. Entonces aquí el que no ve, dice: si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero si sí hay una iglesia que vela, si hay una iglesia que está vigilante, entonces ¿qué cree usted que va a pasar? Una iglesia con profetas genuinos, hermano. Lo va a ver y va a saber. Y según este verso dice, mire, pongámoslo, cambiémoslo un poquito, porque aquí hay dos negaciones, ¿verdad? Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás. Entonces quitémosle el no, porque dos negaciones representan una afirmación, ¿sí?
¿verdad? Es como que yo le dijera, usted no dejó de venir ayer. Entonces está diciendo que sí vino. ¿Verdad? Dos negaciones. Entonces aquí dice este verso, si lo ponemos en afirmativo, diría: por tanto, si velas, vendré como ladrón, y sabrás a qué hora vendré. Entonces, el día y la hora sí se sabrá. Pero ¿quién la va a saber? Los que tengan la llave de la revelación, los que estén debajo de los ministerios, van a saber a qué hora. Entonces eso va a ser algo sorpresivo. Eso va a ser algo sorpresivo, pero se les va a avisar. Así como se le avisó al pueblo de Israel en Egipto y le mandaron la orden a través de los ancianos: prepárense, porque hoy en la noche el Señor va a hacer algo maravilloso. Preparen un cordero, hagan lo último que tengan que hacer, no lleven grandes cosas, estén listos, porque el Señor va a dar la orden de que salgamos esta misma noche. Y en la noche empieza el pueblo a caminar. Pero les avisaron, les dijeron que se prepararan, les dijeron que mataran cordero. Aleluya. O sea que al final de cuentas, hermanos, los que rechazan el ministerio apostólico, no que no tengan, sino que lo rechazan, ellos no van a saber. ¿Cómo van a ver? Ok, sigamos pues, porque el tema es largo. Pero tienes unos pocos en Sardis, dice aquí, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Ok, lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Sardis es: mira, iglesia amada, qué importante es la vestidura. Qué importante es que estés vestido. Qué importante es no solamente que tus vestiduras estén blancas, sino que tengas vestiduras. Hermano, porque si no tenemos vestiduras, entonces vamos a ser hallados desnudos, dice la Biblia, y eso no es lo que nosotros queremos. Queremos ser hallados vestidos, pero con vestidos blancos, con vestidos que han sido lavados en la sangre poderosa del Cordero de Dios. Y esas vestiduras, hermano, llevan un tratamiento, porque las vestiduras están representadas acá precisamente en los ministerios. Vestiduras representan los ministerios. Oh, bendito Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Sí, estamos todos ahí, vamos en la jugada, ¿verdad que sí? Sí, 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 amén, amén, amén. Aleluya. Entonces, mire pues, muchos anhelan esto, pero no solamente estar vestidos. Muchos anhelan ser parte de las vestiduras. Y por eso es que Dios va a levantar en la última, ahí sí que en el último tiempo, en la generación del último tiempo, va a levantar una nueva generación de ministros, de ministerios, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros, que sean capaces de vestir al pueblo. ¿Cuántos anhelan eso? Aleluya. Qué lindo, hermano. Qué lindo, porque fíjese que el ser llamado ministro no es simplemente tener un nombre. No es solo tener un nombre. No es solo de que lo reconozcan a uno. Oh, ahí viene el reverendo.
A quienes les gusta que les digan así, ¿verdad? El reverendo, doctor en divinidad, máster en angelología, querubinólogo graduado. Hermano, ya no hay ni qué títulos ponerse. Les gusta. Espero que los que me hayan levantado la mano no es simplemente que les gusta porque les digan, oh pastor, oh apóstol, oh profeta, porque hay unos que así lo hacen, hermano. Hay unos que dicen, es que ya el ser pastor es como ser parte del populacho. Ahora me voy a poner apóstol. El apóstol de Sabinas. Y voy a pedir que me pongan ahí una marquesina con mi nombre. Y que por las noches cambie, ¿verdad? Apóstol y se apaga, profeta y se apaga, maestro y se apaga. Un gran suspenso, hermano, porque a muchos les gusta así. Piensan que es un nombre artístico, o es un nombre profesional, o es una carrera que se tiene que seguir. Hay muchos institutos, yo no sé cómo será aquí, hermano, porque no conozco, pero allá donde yo estoy hay tantos institutos teológicos. Es una cosa horrorosa. Es una cosa horrorosa. Yo tengo gente que se ha graduado de institutos teológicos y tengo gente que yo le he dicho, ya no sigas siguiendo a esa cosa. Pastor, ¿usted qué piensa? Fíjese que desde que empecé a venir a los discipulados le perdí el interés al instituto. Pero ¿y para qué sigue siguiendo ahí esa cosa? Que te confundan, que te digan un montón de tonterías. Yo no sé cómo es aquí, hermano, tal vez por eso me digo cosas, ¿verdad? Perdóneme, yo no conozco, hermano. Es igual. Ay, Padre Santo. Entonces me voy a limitar un poquito porque es igual allá que aquí. Entonces, mire, hermano, y ahí le dicen a la gente, usted se gradúa de pastor. Y nomás al terminar de este curso, usted ya puede pastorear una iglesia. Así que lo siguiente, y le dan como un manualito en donde le dice, lo siguiente es consiga un local. Y de veras, hermanos, se van y se consiguen un local. O sea, un montón de locos, ¿verdad? Que lo siguen. Sí. Sí, porque como hay seguidores de todo, hermano, hay seguidores de todo, y entonces se topa uno con gente que sí se las creen, y cuando ven que el ministerio no es fácil, abandonan, tiran la toalla. Dice, no, si yo pensé que era de otra forma, mejor me voy a trabajar, me voy a vender cualquier cosa, pero ya eso ya no lo quiero, porque no saben, hermano, que el ministro debe venir señalado. El ministro debe de ser formado en el cielo, debe de ser formado en el corazón de Dios. Y ya cuando está aquí, entonces, ya cuando está aquí no es que caiga parado, hermano, muchas veces cae arrastrado. Y le pegan una tremenda sacudida, pero ni se le imagina cómo, hermano. Ya cuando empieza a trabajar, a fungir en el ministerio, ya va todo chasajeado, todo, muchas veces hasta, hermano, hasta con el polvo en los dientes. Hay gente que hasta que se ve mutilada entiende que Dios lo estaba llamando. Y así Dios puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque el ministro tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por un proceso de purificación, de limpieza, para poder ser parte de las vestiduras que Dios designó para su iglesia. Dios no va a vestir a su iglesia con cualquier cosa. Tiene que ser lino fino, blanco, resplandeciente. Esas son las vestiduras
de la iglesia de Cristo. Aleluya. Usted sabe que nosotros somos llamados árboles de justicia, ¿verdad? Planteo de Jehová. Así dice Isaías. Fíjese, hermano, que una vez yo fui a visitar a un hermano. Él vive en California, pastor. Y me dice, mira, me dice, ¿no querés ir a conocer las secuoyas? ¿Cuántos conocen las secuoyas aquí? Son las cebollas, dice alguien, ¿verdad? ¿Alguien conoce? ¿Verdad que sí? Las secuoyas. Hermano, yo le dije, vamos, pues, le dije, hoy nos fuimos. Yo hasta de mala gana iba. Le dije, bueno, vamos a pasar un rato y nos vamos al parque. Me llevó al parque de las secuoyas. Y es una montaña que hay que subir, hermano. Y cuando yo llegué, él me estaba contando y me decía, estos son los árboles más grandes del mundo. Llegamos al parque y empezamos a ver los árboles. Realmente son árboles impresionantes, hermano. Hay unos árboles tan grandes que uno de ellos hicieron una carretera en medio del árbol. O sea, son árboles gigantescos. Yo feliz, hermano, va a tomarme fotos ahí. Hay un árbol que se llama el General Sherman, altísimo. Y entonces cuando yo estaba viendo la historia de esos árboles, yo me empecé a acordar de ese pasaje de Isaías que dice que nosotros somos llamados árboles de justicia. Y dije yo, pero este no es un árbol común, este es un árbol especial, este es un árbol muy grande. Y lo empecé a analizar detenidamente y dije yo, este árbol tiene algún secreto y tiene algo que trasladarme a mí, algo que enseñarme. Y hermano, yo creo que fue el Señor el que me empezó a hablar con respecto a las características de ese árbol. Porque dice que ese árbol no se muere. Es un árbol que no muere. Hay árboles que tienen 3000 no sé cuántos años de edad. Y algunos dicen ahí que este árbol ya estaba aquí cuando cuando Cristo vino a la tierra, este árbol ya existía, dice ahí una leyenda. Y entonces dije yo, este debe ser un árbol que representa a los ministerios, a los ministros. Y una de las características especiales de este árbol, hermano, de la secuoya, es que tiene una capacidad de resistencia impresionante. Dice que son no sé cuántos galones, pero cientos de galones de agua que bebe diariamente ese árbol. Tiene una capacidad para llevarlo hasta arriba del agua impresionante. Solo crece a cierta altura en la montaña, bajo condiciones adversas. Dice que no le entra la polilla, no le entra todos esos animales esas plagas, ¿verdad? No le entran al árbol. Pero fíjese que una de las características que ahí sí me quebrantó, hermano, es que la semilla de este árbol cae al suelo y no se abre, no se reproduce hasta que no hay un incendio. Y dice que en las montañas en donde estos árboles están, se generan incendios forestales a veces por las tormentas, y entonces empieza a quemarse toda la vegetación, y cuando llega a cierta temperatura de calor extremo, entonces esa pequeña semilla que guarda la semilla del árbol se abre. Y cuando se abre, entonces ya empieza a crecer el árbol. Entonces dije yo, aquí hay una clave. Porque este árbol, hermano, a la manera de los ministros,
los tienen que meter por un proceso de purificación, de prueba, de fuego tan fuerte, tan intenso, que ningún otro árbol aguantaría ese fuego. La corteza de ese árbol, hermano, es de más de 1 pie de grosor. No le penetra el fuego, no se muere. Lo único que puede pasar con ese árbol es que los vientos lo boten. Y entonces cuando el viento lo bota, entonces ahí sí se muere. Entonces no estar hablando eso de vientos de doctrina que vienen y que soplan sobre las iglesias, y los otros árboles no aguantan, hermano. Pero el árbol que está a la manera de la secuoya soportando eso, tiene que aguantar, hermano, y tiene que nutrirse constantemente, ser llenado del agua de la palabra para no desfallecer. Pero si él cede a uno de esos vientos de doctrina, se convierte en un árbol caído y se muere. Son unos árboles gigantescos, impresionante. Entonces, esa prueba, no sé si a usted le gustaría pasarla. Fíjese que últimamente, como dicen ellos, que no han habido tantos incendios, lo que hacen ellos para hacer que se reproduzcan es que ellos mismos queman con esos lanzallamas, queman y tratan de recrear eso, ese fuego de purificación, ese fuego de limpieza, ese fuego de germinación, ese fuego de crecimiento, hermano, que solamente el ministro puede pasar. Por eso, hermano, mire, si usted ha sido llamado al ministerio y le ha ido como en feria, hermano, una tras otra, si aguanta, si fue llamado, si aguanta, va a ser uno de esos arbolotes que crece bien fortalecido. Pero si no ha sido llamado al ministerio, si no ha sido llamado, lo más conveniente es que se meta debajo de uno de esos árboles para no perecer. Porque si no, se lo va a llevar, hermano, el viento, se lo va a llevar el fuego, lo va a consumir completamente. Aleluya. Entonces las vestiduras son especiales. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por los ministros, hermano? Dele un aplauso fuerte al Rey. Qué lindo el Señor, ¿verdad que sí? Ok, vea esto, Isaías capítulo 4, verso 1. Yo voy bien rapidito, hermano, bien rápido. Hasta ahorita no se me ha dormido ninguno, gloria a Dios. A menos de que ya aprendió a dormir con los ojos abiertos, ¿verdad? No. Y 7 mujeres realmente se agarrarán de un solo hombre en aquel día y dirán: comeremos nuestro propio pan, nos vestiremos de nuestras propias mantas, solo que se nos llame por tu nombre para quitar nuestro oprobio. 7 mujeres representan 7 iglesias. El hombre del que se agarran representa a Cristo. Cuando dice en aquel día, está hablando del tiempo final. Cuando está diciendo comeremos nuestro propio pan, está hablando de enseñanza, está hablando de doctrina. Y cuando habla de las vestiduras, está hablando de los mantos. 5 mantos. Oh, bendito el nombre del Señor. 5 cosas, 5 mantos, 7 iglesias, 5 elementos. Qué cosa más linda. Para llegar a la perfección hay que pasar por el número 5. Número 5, perfeccionando a la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 22, verso 11.
Dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? My friend, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Hermano, el otro, ahí dice, mire, ese pasaje me gusta mucho porque ese se quedó mudo. Yo pienso que ese que enmudeció era el más parlanchín de la iglesia, hermano. ¿Usted no sabe qué es parlanchín? ¿Sí? Ah, bueno, yo pensé que era una mala palabra. Uno se debe cuidar, ¿verdad? A veces los términos cambian, hermano, pero ese era el que más hablaba. Oh, que los 5 ministerios, no, eso es una invención de hombre, no le crea. Mire aquí lo que dice la Biblia. Aquí es que Cristo y nosotros, yo y el Señor, mayoría absoluta, no necesitamos coberturas. Eso era antes. Hay un solo mediador y se agarran de un montón de versos, hermano. Y empiezan a sacar la letanía de versos. Ese era el que más versos apuntados tenía. Ese era el que hacía más posteos a su hoja de Facebook en contra de los ministerios. Ese era el que más decía un montón de cosas, en contra de esto, en contra de aquel, que aquel no es lo que dice, que el otro, que por aquí, que por allá. Era el más hablador. Y ahora cuando el Señor lo confronta y le dice: ¿y tu vestido? ¿Por qué entraste? ¿Quién te dio permiso para entrar? ¿Cómo te colaste? No estás vestido adecuadamente. Estas vestiduras te faltan. Tienes parte de la vestidura, pero estás incompleto, hermano. Y se enmudece el hombre. Ni siquiera dice ahí que tartamudeó. Porque a uno cuando le reclaman algo, uno por lo menos dice: va pues, dice uno, ¿verdad? Pero fíjese que una de las cosas que pasa allá, hermano, muchas veces donde yo estoy ministrando, es que uno lo primero que aprende a decir es yes, ¿verdad? A todo lo que le dicen yes, yes. Y a veces le están diciendo cosas que uno no quiere, yes. ¿Quiere un plato lleno de picante? Yes. Y como uno no entiende qué le están diciendo, se tiene uno que comer cosas que uno no quería, hermano. Pero por lo menos dijo algo, ¿verdad? Pero enmudeció. Enmudeció. Entonces, mire, entonces qué delicado es no tener la vestidura adecuada. Entonces tenemos que aprender a vestirnos. ¿Sí? Entonces, mire, pues yo ya sé que estoy contra el tiempo, pero déjeme que le enumere así, solo a vuelo de águila, los 5 mantos. Amén. Va, muy bien. Mateo 21:6 habla del manto apostólico. Entonces dice: fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Entonces, aquí está hablando de los mantos que cargaban los apóstoles. Ese era un manto distintivo. Recuérdense que el manto que uno carga encima lo distingue de lo que uno es. Por eso es que aquel hombre Bartimeo tiró el manto, porque ya no le iba a servir.
Por eso es que las autoridades usan un manto distintivo, es decir, una vestidura adecuada. Y la vestidura apostólica que llevaban ellos, lo que hicieron fue que cuando se la quitaron, lo que hicieron fue ponerla a los pies del Señor. Hermano, si usted tiene ministerio, y esperemos que sí, ¿verdad? Algún día, en el nombre de Jesús, lo debe poner a los pies del Señor. Póngala a los pies del Señor. Es de Dios. El oficio que Dios me dio, lo pongo a los pies. Lo pongo a los pies. Los dones que tú me diste, Señor, son tuyos. Las coronas que he recibido de ti, las tiro a tus pies, porque es de Él. Entonces el manto apostólico, hermano, no es porque uno sea especial. No, a Dios se le ocurrió darle un manto apostólico. Digo, este me va a servir. Fíjese que yo creo que hasta Judas tiró su manto aquí. Entonces hay que tener cuidado, porque no necesariamente, hermano, el tener un ministerio reconocido quiere decir que es un ministerio que va a ser bien desarrollado. Puede ser un ministerio como el de Judas. Terrible, ¿verdad? Eso lo hace temblar a uno. El manto profético, este manto es hermoso también, hermano. Segundo libro de Reyes 2:8. Entonces Elías tomó su manto. Elías tenía un manto, que era un manto profético, ¿verdad? Lo dobló, golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Este manto profético era un manto precioso. Mire, cada ministerio es seguido por señales, pero una de las cosas maravillosas que tiene el manto profético, hermano, es que el manto profético le da una cierta característica al que tiene ese oficio, y es que puede ver a través, muchas veces, de los corazones, y a través de las intenciones, y a través de los ambientes. Puede ver qué es lo que está pasando. Por eso el profeta debe ser bien cuidadoso, hermano, y debe trabajar muy estrechamente con el ministerio apostólico y con los otros ministerios. Y debe también, eso ya no me da tiempo de explicarlo, pero el ministerio profético, igual que los otros, pero estamos hablando del profético, debe de estar muy apegado a lo que dicen las Escrituras. No puede haber un ministerio ignorante de las Escrituras, y menos el ministerio profético. Porque los profetas tienden a confundir al pueblo. Hacen señales, hacen milagros, tienen prodigios, cosas tremendas, y como dice Deuteronomio capítulo 13, aunque se cumpla la señal, pero si te dice ve en pos de otros dioses, a ese profeta, al tal lo apedrearás. Porque si es un profeta que se le cumplen, si es un profeta que ve cosas, pero es un profeta falso, es un profeta traidor, es un profeta enemigo de Dios. Entonces no es solamente de que se cumplan las cosas. No nos confundamos, hermano. No nos confundamos. Aleluya. Ahorita termino. Miren, un minuto me queda. Éxodo 12:34. Así que el pueblo tomó su masa antes de que se leudara, con sus vasijas de amasar envueltas en sus mantos, sobre sus hombros. Como usted ve al título ahí, este es el manto magistral, es decir, el manto de maestro. ¿Por qué es el manto de maestro? Porque ellos llevaban el pan, la harina, la llevaban metida dentro de un manto. Entonces el maestro, una de las cosas que debe de tener guardadas es precisamente el alimento, el pan, para poderlo trasladar. Y por eso es importante que el maestro aprenda
a profundizar en las vetas apostólicas para poder trasladar la enseñanza y para poder trasladar el pan para que el pueblo coma. Donde no hay maestros, el pueblo empieza a palidecer, se empieza a desnutrir, porque no hay enseñanza, porque no hay algo sólido, porque no hay comida. Entonces, qué responsabilidad la del maestro, hermano, agarrar y amasar el pan, prepararlo bien, echarle aceite, darle unas cuantas vueltas, echarle un poquito de sal o lo que sea, ¿verdad? Echarle un poquito de agua y preparar bien el pan, meterlo al horno, tomarle su tiempo, esperar a que el pan se forme bien, y ya cuando el pan está calientito, servirlo. Aleluya. Qué rico ese pan, hermano. Yo recuerdo que yo vivía hace muchos años, hermano, cuando era chiquito, hace como 77 años. Vivía cerca de una panadería. Y como a las 3, 4 de la mañana. Ay, hermano, el olor al pan. Era un delirio, hermano. Yo soñaba que estaba nadando en una masa de harina. Lo despertaba uno el olor al pan, ya salía mi mamá a comprar el pan y ya llegábamos nosotros, hermano, sopeadito a comerse el pan, hermano. ¿Por qué? Porque el pan bien preparado es rico. Y por eso es que muchas veces el maestro tiene que ir, hermano, y prepararlo y repasarlo y usar muchas veces de las ayudas audiovisuales, las pizarras y eso que ha sido tan maravilloso, a veces poner ejemplos, a veces llamar a gente, a veces yo llamo gente para que me sirvan de ejemplo. Bueno, pero eso yo lo aprendí de mi pastor, hermano, que mira vos, vení, servime aquí de ejemplo, mira. Vamos a representar el nacimiento. No, eso nunca lo he hecho. No, que no crea. No crea eso, hermano, no lo he hecho. Pero la función magistral es importantísima. Al final de cuentas, el maestro va a tener que sellar en la frente: producto terminado, pau. Producto terminado, pau. Tau, 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 tau. Ese es el sello, según Ezequiel 9, ¿verdad? El sello, la tau. La tau. Y después de un proceso, después de la enseñanza, después de la administración, después de abrir el entendimiento, de muchas cosas, hermano, viene y se pone el sello de la tau por el maestro. Ok. Ruth capítulo 3 verso 9. Ya solo un slide me falta. Ahorita lo dejo en paz. Y él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa es una función. Fíjese que si usted analiza este texto, esa es una función conyugal. Es decir, la cobertura que ofrece el esposo sobre la esposa. Es una función también paternal, porque al final de cuentas, hermano, el esposo de alguna forma se constituye en una especie de padre para la esposa. Aunque no digan amén las mujeres, ¿verdad? Porque les da esa cobertura masculina, esa figura paternal la debería tener su marido, de las mujeres, ¿verdad? Pastor no dijo que iba a terminar, pues.
Ya se está excediendo. Yo miro que todos voltean ahí a ver al pastor Luisito para ver a qué horas. No, pero mire, déjeme que le diga algo, hermano. A las mujeres casadas, ¿verdad? Obviamente, la figura de su esposo debería estar sobre la figura de su pastor. Padre Santo. Sí, porque yo he visto muchas mujeres que se enamoran de su pastor, pero su esposo, como es medio consagrado, se duerme en los cultos. Una vez que lo pusieron a ministrar las ofrendas, todo colorado y a saber ni qué dijo, una gran vergüenza. Entonces ella dice, mi pastor, pero nunca dice, mi marido. Yo creo que la función del esposo debería de ser admirada por la mujer antes que la función del pastor. Aunque no diga amén. Ya me voy en un ratito. Pero se lo dije. Porque los pastores cumplimos una función especial, hermano. Pero al final de cuentas, el que ha sido puesto como cabeza en la casa es el marido. Y si el marido no se pone las pilas, a él le van a pedir cuentas. Pero también es función de la esposa, hermano, ayudarlo a que él se desarrolle, sobre todo si la mujer es más crecida, más desarrollada, más madura en el Señor. Le debe ayudar al esposo a crecer y admirarlo. Y cuando a él le toque dar algunas palabras, decir, wow, mi héroe. Dele un aplauso al Señor, hermano. Deben admirar a sus esposos. Las mujeres deben admirar a sus maridos. Ojos para ellos. Todo para ellos. Bueno, mire pues. Esta es una función, por eso le decía lo de Ruth, ¿verdad? Porque al final de cuentas la función pastoral viene a hacer eso, sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras viene el esposo, el amigo del esposo cuida a la esposa. Pero el verdadero amigo del esposo, no cualquiera. Por eso es que no cualquiera puede ser llamado ministro, porque hay unos ministros que se aprovechan, mientras el esposo no viene, se aprovechan de la esposa. Entonces el amigo debe cuidarla a la esposa, y debe de ministrarla, y debe ayudarla, debe orar por ella, debe bendecirla, debe cubrirla, debe de lavarle sus piececitos, debe echarle aceite en su cabeza, como las ovejitas, hermano, como las ovejitas. Por eso es que es una función pastoral, y por eso es que es un manto pastoral. Y aquí con esta termino. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Entonces este es el manto del evangelista, este es el manto del pescador, este es el manto del que lanza la red, este es un manto evangelístico. Y que nosotros debemos de estar cubiertos también por ese manto, el manto evangelístico. Ya le hablé bastante del manto evangelístico, hermano, pero es importante que nosotros también nos convirtamos en una iglesia evangelística. Sí, no solo esperando los bombazos y las revelaciones apostólicas y proféticas, sino que una iglesia que vaya, hermano, y tire la red. Que vaya y salga a las calles a pescar, a pescar, a pescar, a pescar. Usted sabe que el proceso de pesca no es fácil.
Muchas veces se va y se echa la red y dice no cayó nada. Bueno, vamos a ir otro día a otra hora, de repente cae algo, no funcionó, entonces vamos a esperar que haya otro tipo de marea y vamos a ir a volver a tirar la red. Y si no se puede con red, entonces lo que vamos a hacer es que con anzuelo. Pero la cosa es que nos tenemos que convertir en una iglesia pescadora, en una iglesia evangelística. En tu trabajo tú debes ser un pescador. Debes ser un pescador. Muchas veces la gente está esperando que se le lleve una palabra de aliento y de salvación, y uno no se la da porque como se le mira la cara así enojado, hermano. No, es que ese es muy bravo, dice. Ese no me va a recibir la palabra. ¿Y usted qué sabe? Detrás de un rostro así todo feo y bravo hay un corazón sensible, hermano. Digan amén aquellos que lo creen. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor, hermano. Y este es el último manto que le iba a explicar, las vestiduras. Pero ahí está la clave de la revelación. 5 ministerios. El mensaje a Sardis. Póngase de pie. Y vamos a pedirle al Señor que vengan sobre nosotros los 5 mantos. Las 5 vestiduras. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hoy nos cubrimos, Señor, con un manto apostólico. Nos cubrimos con un manto profético. Nos cubrimos, Señor, con un manto evangelístico. Nos cubrimos con un manto pastoral. Y nos cubrimos con un manto magistral, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por los ministerios que tú has levantado y que seguirás levantando, Señor, en este último tiempo. Te pedimos, Padre Santo, que tú hagas descender, Señor, sobre nosotros, no solo los que estamos acá presentes, sino que las familias representadas, Señor, esa cobertura maravillosa, esa cobertura ministerial, esa cobertura, Señor, que trae calor, que trae protección, que trae seguridad a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, levantamos delante de ti nuestros corazones y confesamos, Padre Santo, que tú eres el Rey, que tú eres nuestro Dios y que no nos has dejado solos. Has enviado el Espíritu Santo y has enviado los ministerios, y te damos gracias por eso, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Con tu amor rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar.
las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Recibe, Señor, la honra, la gloria, la alabanza. Glorifícate, Señor, sobre tu pueblo. Cúbrenos. Cúbrenos, Señor, con cada manto, Señor, que has dejado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cúbrenos, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, extiende cada uno de esos 5 mantos sobre nuestras vidas, Señor, para que podamos tener un entendimiento pleno de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Rogamos, suplicamos, Padre, guárdanos, Señor, mi Dios bendito, te ruego, Señor, por cada uno en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Mira aquellos, Señor, que vuelven para Laredo, Señor, los que van para Monterrey, para Cieneguitas, Señor, para cada ciudad, Señor, alrededor, en el nombre de Jesús. Guarda, protege a cada uno, Señor, extiende, Señor, tu manto sobre cada uno, protégelos, Señor. Entregamos en tus manos cada vehículo, Señor, llévalos con paz, con bendición, Señor, de la misma manera, Señor, que los has traído. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oposición en el camino, todo viento contrario, en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Mi Dios bendito, no permitas, Señor, que la bendición de tu palabra sea arrebatada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo queremos recordarle, el día miércoles la reunión de damas, viernes nuestro discipulado, el día sábado tenemos a jóvenes, nos toca